Muy bien, mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Bienvenidos a esta nueva clase perteneciente a la materia de Cálculo 1 de la Facultad de Ciencias del Hábitat, en la que vamos a ver el estudio de una nueva figura perteneciente a la geometría plana, la cual se conoce como el cono. En esta clase vamos a ver o recordar, propiamente dicho, cómo poder calcular el área del cono, el volumen, su altura, su generatriz, entre otras incógnitas que se van a hacer presentes a medida que expliquemos los ejercicios. En primera instancia, podemos decir de que un cono está definido por tres variables que son el radio de la base, la altura y la generatriz. Como ustedes pueden observar en esta figura, en la que estamos mostrando un cono circular, podemos ver de que al trazar el radio de la base, la altura y la generatriz, formamos un triángulo rectángulo y eso significa que, por ejemplo, para calcular la generatriz, que es la hipotenusa, ¿no es cierto?, formada por el contorno de esta parte del cono, podremos calcularla apoyados por el teorema de Pitágoras. Pero vamos a ver ahora algunos problemas de nuestro interés. Comencemos entonces. Hallar el área de la base de un cono sabiendo que su radio de base es de 7 centímetros. Muy bien, como ustedes pueden observar la figura, en la parte inferior, la base de un cono es una esfera, un círculo, y por ende, para poder calcular el área de ese círculo, sabemos de que su fórmula está en función a el radio de la base. Por lo tanto, vamos a decir de que el área de la base de un cono va a ser pi por radio al cuadrado, aludiendo a que esa base es circular. Por lo tanto, solamente necesito que me den el radio de la base para que yo pueda calcular el resultado. Así que reemplazando en la calculadora, podemos decir de que el área de la base del cono es igual a pi, que es un valor constante, por 7 centímetros, que es el valor del radio de la base elevado al cuadrado. Haciendo operaciones en la calculadora, tendremos entonces como resultado 153,94 centímetros al cuadrado. Luego tenemos un segundo ejercicio en el que dice lo siguiente: hallar el radio de la base de un cono sabiendo que el área de la base es de 115 centímetros cuadrados. En esta oportunidad, lo que está sucediendo es que ahora nos están dando cuánto es el valor del área de la base y en función a él poder calcular el radio de la base. Partiendo de la fórmula de que el área de la base de un cono es pi por radio al cuadrado, y como la incógnita es el radio, despejando de esa fórmula, tendremos de que el valor de pi que está multiplicando pasa a dividir, y este cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Por lo tanto, el radio de la base del cono va a ser igual a la raíz cuadrada del área de esa base, que es 115 centímetros cuadrados, sobre el valor de pi. Llevando esa operación a la calculadora, tenemos entonces de que a estas condiciones el radio de la base de este cono vale 6,05 centímetros. Continuando con nuestro avance, tenemos ahora una pregunta, bueno, 3, la cual dice lo siguiente: hallar el área lateral de un cono sabiendo que su radio de base es de 8 centímetros y su generatriz es de 15 centímetros. A partir del momento que nosotros queremos calcular el área lateral de un cono, nos referimos, por ejemplo, a esta zona encerrada por el triángulo rectángulo, ya sea por la derecha o por la izquierda. A eso se refiere el área lateral. Y entonces, para poder calcular el área lateral, tenemos una fórmula matemática que dice de que el área lateral de un cono es el producto de pi por radio por la generatriz. Así que para llegar ahí, tengo que conocer el radio de base, que lo conozco, es 8 centímetros, y su generatriz, que también la conozco, que es de 15 centímetros. Por lo tanto, si yo aquí procedo a poder reemplazar mis valores en la fórmula, pues tendré que operar con la calculadora e inmediatamente calcular el área lateral. Así que pi por 8 centímetros, que es el radio de base, por 15 centímetros, que es la generatriz,
nos da como resultado 376,99 centímetros al cuadrado. Recordemos que para calcular este área lateral, estamos utilizando el radio de la base y la generatriz. Con esos valores, suficiente para poder calcular el área lateral, claro, tomando en cuenta el valor de pi que es constante. En nuestro siguiente ejercicio tenemos hallar el radio de la base de un cono, sabiendo que su área lateral es de 100 centímetros cuadrados y su generatriz es de 20 centímetros. Partiendo de esta fórmula primaria, nosotros podemos calcular a través de ella, por ejemplo, el radio de la base de un cono, conociendo el área lateral y la generatriz. Y es por ende de que aquí me están dando el dato del área y me están dando el dato de la generatriz. Dos datos que son suficientes para que yo pueda aplicar la fórmula para poder llegar al radio con esos datos que tengo a primera instancia. Por lo tanto, deducir la fórmula para calcular el radio de la base de un cono partiendo o conociendo del área lateral y su generatriz, pues podemos decir de que de esta fórmula, despejando el radio, todo lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces el radio es igual al área lateral dividido por pi por la generatriz. Reemplazando datos, el área lateral es 100 centímetros cuadrados sobre pi por la generatriz que vale 20 centímetros. Recordemos de que la generatriz es lo mismo que la hipotenusa de este triángulo rectángulo formado internamente dentro del cono. Así que aplicando la calculadora tenemos como respuesta 1,59 centímetros de radio, tomando en cuenta de que con esta área y con esta generatriz tenemos ese resultado. Continuando con nuestro avance, tenemos ahora una pregunta número 5 que dice lo siguiente. Esta pregunta 5 dice, hallar la generatriz de un cono sabiendo que su área lateral es de 150 centímetros cuadrados y su radio de base 9 centímetros. Seguimos dando como dato el área lateral y ahora el radio de base. E indudablemente voy a tener que aplicar la fórmula del área lateral porque me están mencionando ese valor. Entonces yo sé que el área lateral es pi por radio por g en un cono y como me están pidiendo la generatriz, la puedo despejar. Todo esto que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Entonces la generatriz es igual al área lateral del cono sobre pi por el radio de base de ese cono. Reemplazando datos, área lateral 150 centímetros cuadrados sobre pi por 9 centímetros, que es el radio de base. Operando en la calculadora, tenemos entonces que la generatriz de este cono a estas condiciones tiene un valor de 5,30 centímetros. La generatriz se mide, al igual que el radio y la altura, en unidades dimensionales de longitud, es decir, centímetros, metros o kilómetros. En nuestro problema número 6, la pregunta dice, hallar el área total de un cono sabiendo que su radio de base es de 6 centímetros y el valor de su generatriz es de 15 centímetros. Hasta el momento nosotros habíamos calculado el área lateral, pero también en un cono tiene un área total. Y para calcular el área total de un cono tenemos esta fórmula matemática, que es el resultado de multiplicar pi por el radio de base por la suma del radio de base por más la generatriz. Entonces, con esta fórmula podemos obtener el área total y para ello necesito como dato el radio de base y la generatriz, que son justamente los datos que me están dando. El radio de base con 6 centímetros y la generatriz con 15 centímetros. Así que reemplazando en la fórmula, como pueden notar, aquí primeramente vamos a sumar el radio más la generatriz. 6 más 15 me da 21. 21 multiplicado por 6 por pi me da 395,84 centímetros cuadrados. Ya que recordemos de que el área siempre va a ser medida en unidades de longitud al cuadrado.
En nuestro siguiente ejercicio tenemos el siguiente problema. Dice, hallar el radio de la base de un cono sabiendo que su área total es de 450 centímetros cuadrados y que el valor de su generatriz es de 20 centímetros. Entonces, indudablemente, de esta fórmula yo voy a poder encontrar no solamente el área total, también voy a poder encontrar el radio conociendo el área total y la generatriz, o la generatriz conociendo el área total y el radio de base. En este caso me han pedido calcular el radio conociendo el área total, por eso que planteamos la fórmula del área total y su generatriz. Ok, si yo reemplazo esta fórmula, pues tendremos de que el área total es 450 centímetros cuadrados, igual al valor de pi, que es constante, por el radio, que es el que queremos calcular, más la generatriz, que vale 20 centímetros. Y acá me va a quedar 450 centímetros cuadrados es igual a pi por r, radio al cuadrado, más r por 20 centímetros, 20 centímetros de r, obviamente también multiplicado por pi, porque recordemos de que este factor multiplica este término y también multiplica este término. De acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Me va a quedar 450 centímetros cuadrados igual a pi por radio al cuadrado más 20 pi centímetros por radio. Ok, acomodando esta ecuación, tendremos pi radio al cuadrado más 20 pi centímetros por radio, y este que está con más pasa con menos. 450 centímetros cuadrados igual a 0. Y esta expresión tiene la forma de una ecuación cuadrática. Y en colegio nosotros aprendimos de que una ecuación cuadrática se puede resolver aplicando la ecuación cuadrática. ¿Y qué dice la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática dice de que el radio es igual a menos la generatriz por pi, más menos la raíz cuadrada de la generatriz por pi elevado al cuadrado, menos 4 por pi por el área total, dividido entre 2pi. Es decir, esta es una aplicación directa a la ecuación cuadrática. Recordemos que la ecuación cuadrática era menos b más menos la raíz cuadrada de p al cuadrado menos 4a por c, todo dividido entre 2a. ¿No es cierto? Y en este caso sucede lo siguiente. Para nosotros A es el valor de pi. Para nosotros P es 20 pi centímetros por radio. O sea, llevando esto a términos de incógnitas, 20 es la generatriz por el valor de pi, ¿cierto? Y el valor de C es 450, que es el valor que vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, aquí la fórmula está detallada, ya está encontrada, ya está despejada, ya está aplicada, para que ustedes directamente puedan calcular el radio de un cono cuando conozcan el área total y conozcan la generatriz. Yo aquí simplemente expliqué de dónde proviene la fórmula y por qué estamos haciendo este tipo de resultados. Así que reemplazando la fórmula acá, me va a quedar menos 20, que es la generatriz, no, centímetros por el valor de pi, más menos la raíz cuadrada de 20 pi elevado al cuadrado, menos 4 por pi, menos 450. Esto debido a que aquí el área total tiene signo negativo. Y al reemplazar en la fórmula, tenemos que respetar el signo. Dividido entre 2pi. Efectuando cálculos en la calculadora, tenemos entonces menos 20 pi centímetros más 97,99 centímetros, que es el resultado de hacer todo esto y sacarle la raíz cuadrada, dividido entre 2pi. Finalmente, multiplicamos menos 20 por pi, lo sumamos con 97,99 y eso lo dividimos entre 2pi y tenemos el radio que estábamos buscando,
que es de 5,6 centímetros. Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos ahora una pregunta número 8 que nos dice, hallar la generatriz de un cono sabiendo que su área total es de 175 centímetros cuadrados y el radio de la base del cono es de 4 centímetros. Así como nosotros podemos calcular el radio conociendo el área total y la generatriz, también podemos calcular la generatriz conociendo el área total y obviamente el radio de la base. Ahora, ¿cómo obtenemos la fórmula? Pues despejando de la fórmula primaria que es del área total. Ya hemos definido que el área total de esta fórmula. Y de aquí yo puedo despejar G. O sea que esto que está multiplicando pasa a dividir a este lado y este que está con más pasa con menos. Entonces, provoco o encuentro la fórmula que me va a poder determinar el valor de la generatriz conociendo el área total y el radio de base. Así que la fórmula sería que la generatriz es igual al área total, que vale 175 centímetros cuadrados, sobre pi por el valor del radio de la base, que vale 4 centímetros, todo eso menos el radio de la base, que vale 4 centímetros. Operando con la calculadora, llegamos al resultado final de 9,93 centímetros como valor de la generatriz. Es decir, que de aquí hasta acá tenemos este valor que es 9,93 centímetros. La distancia de este punto hacia este punto de acá. Sigamos avanzando. La siguiente pregunta dice, hallar la generatriz de un cono sabiendo que el radio de su base es 6 centímetros y la altura del cono 12 centímetros. Vean ustedes que hay diferentes formas de encontrar la generatriz de acuerdo a los datos que me den. En este caso, tengo otra fórmula que me calcula la generatriz, pero esta fórmula funciona cuando me dan el radio de la base y me dan la altura. ¿De dónde proviene la fórmula? Bueno, la fórmula proviene del teorema de Pitágoras, ya que si tú tienes el radio y tienes la altura y te piden la generatriz, usted está resolviendo un triángulo rectángulo. Y entonces puedo aplicar Pitágoras. Como la generatriz es la hipotenusa, sabemos de que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En este caso, ¿cuáles serían los catetos? El radio y la altura. Así que tenemos una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, la generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada del radio, que vale 6 centímetros al cuadrado, más la altura, que vale 12 centímetros elevada al cuadrado, y operando con la calculadora tenemos entonces que la generatriz vale 13,42 centímetros. Luego está nuestro siguiente ejercicio que dice, hallar el volumen de un cono sabiendo que el área de su base es de 30 centímetros cuadrados y la altura del cono es de 15 centímetros. Bueno, a partir de este problema ya empezamos a calcular o hablar acerca del volumen del cono. El volumen del cono se puede calcular como 1/3 del área de la base por la altura. O sea, esta es la fórmula definida para calcular el volumen del cono. Ahora, ocurre de que para calcular el volumen del cono me pueden dar el área de la base y me pueden dar la altura, y con esos datos yo estoy más que tranquilo para calcular el volumen, ya que tengo todos los datos. Por lo tanto, el volumen del cono es 1/3 del área de la base, que vale 30 centímetros cuadrados, por la altura, que vale 15 centímetros, y operando en la calculadora tenemos que el volumen de este cono es de 150 centímetros cúbicos. Recordemos de que el volumen se mide en unidades de dimensión cúbica, ¿no? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Ok, vamos a este siguiente ejercicio.
hallar el área de la base de un cono sabiendo que su volumen es de 700 centímetros cúbicos y cuya altura del cono es 15 centímetros. Indudablemente, si a mí me dan el volumen, o sea, si yo conozco el volumen, porque aquí me lo pidieron, ahora aquí me lo dan, si yo lo conozco, entonces desde ya, al darme el volumen, me está diciendo de que debo aplicar la fórmula del volumen. O sea, darme volumen ya implica de que voy a partir de la fórmula del volumen y me dan una altura. Entonces, si yo tengo el volumen y tengo la altura, puedo calcular el área de la base. Despejando. ¿De qué manera? Este que está dividiendo pasa a multiplicar y lo demás es que este que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, de la fórmula primaria genero una fórmula en la que ahora puedo calcular el área de la base, ya que según el despeje, el área de la base sería 3 veces el volumen del cono dividido entre su altura. Así que 3 por 700 centímetros cúbicos, que es el volumen del cono, dividido entre 15 centímetros. Por lo tanto, operando esto, me daría 140 centímetros cuadrados, porque recordemos de que un área siempre se mide o en centímetros cuadrados, o en metros cuadrados, o en kilómetros cuadrados, dependiendo de las unidades de los datos que me den. ¿Qué más tenemos acá? Una pregunta número 12, que nos dice lo siguiente. Hallar la altura de un cono sabiendo que su volumen, me dan volumen, debo partir de la fórmula del volumen, ¿no? Que vale 750 centímetros cúbicos, y el área de la base, que vale 75 centímetros cuadrados. O sea que me están dando como datos el volumen y el área de la base. Correcto, si tengo el volumen y el área de la base, puedo calcular la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasa a dividir. Es sencillo poder deducir la fórmula en la altura en función al volumen y al área de la base. Reemplazando los datos, entonces la altura de este cono va a surgir cuando yo multiplique su volumen, que es 750 centímetros cúbicos, por 3, dividido entre el área de la base, que es 75. Operando con la calculadora acá, llegamos a la conclusión de que a estas condiciones la altura del cono es 30 centímetros. Veamos un siguiente problema. La pregunta dice lo siguiente. Hallar el radio de la base de un cono sabiendo que el volumen del cono me dan volumen, ya yo sé que debo partir de esa fórmula, ¿no? El volumen es de 600 centímetros cúbicos y la altura del cono 3 centímetros. Muy bien, esta fórmula que ustedes ven acá es la misma fórmula de acá. ¿Por qué? Porque esta fórmula está generalizada. O sea, esta fórmula me dice, el volumen del cono es 1/3 por el área de la base por la altura. Pero yo puedo, ¿no es cierto?, especificarla mejor de esta manera. ¿Por qué? Puedo decir de que esto es igual a esto. Porque acá lo que hemos hecho es poner la fórmula del área de la base. Recordemos de que el área de la base es pi por radio al cuadrado. Entonces, si yo ocupo esta fórmula o esta fórmula, es lo mismo, solo que estoy reemplazando este dato por su equivalente. O sea que esto es lo mismo que esto. ¿Cuándo me conviene escribirlo así? Cuando me pidan el radio y me den el volumen. Entonces, si me dan el volumen y me dan la altura y me piden el radio, ahí me conviene cambiar esta área por su equivalente. Acuérdense que empezamos la clase diciendo de que el área de la base, como era un círculo, era pi por radio al cuadrado.
Entonces acá lo que yo puedo hacer es despejar el radio. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir, el valor de pi que está multiplicando pasa a dividir, y este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Listo, tengo la fórmula para calcular el radio cuando conozca el volumen y conozca la altura. Reemplazando, el radio es igual a la raíz cuadrada de 3 veces el volumen, que es 600 centímetros cúbicos, dividido entre pi por la altura, que vale 3 centímetros. Operando en mi calculadora, sacamos la conclusión de que a estas condiciones el radio de la base de este cono es de 6,64 centímetros. Luego está nuestro último ejemplo, que es el ejemplo 14, que nos dice hallar el volumen de un cono sabiendo que el radio de la base del cono es de 5 centímetros y la altura del cono es de 13 centímetros. Entonces, el volumen lo puedo calcular si conozco el radio y conozco la altura. ¿Por qué? Porque esta fórmula de acá, no es que sea otra fórmula. Esta fórmula es la misma que esta fórmula de acá. Solo que ya explicamos de que aquí estoy cambiando esta fórmula por su equivalente. O sea, sabemos de que el área de la base también se puede escribir como pi radio al cuadrado. Y como esto se puede escribir así, esta fórmula es la misma que esta. Ahora, ¿por qué me conviene poner esta fórmula así? Porque me están dando el radio y me están dando la altura. Y conociendo el radio de la base y la altura, puedo calcular el volumen del cono. Así que el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio de la base, que es 5 centímetros al cuadrado, por la altura, que vale 13 centímetros. Operando con la calculadora, tenemos en resumidas cuentas de que el volumen del cono a estas condiciones es de 340,34 centímetros cúbicos. Perfecto. Estos serían, mis estimados jóvenes, todos los problemas que me interesan respecto al cono, en la que ustedes van a repasar para poder recordar cómo calcular el área lateral, el área total, el volumen, la generatriz, el radio de base, etcétera, de un cono. Bien, esperando de que esto se haya entendido en lo posible o de la mejor manera, me despido de ustedes muy atentamente para volverlos a encontrar en una siguiente oportunidad y indudablemente en una siguiente clase. Muchas gracias por su valiosa atención.